Padre Celestial, Señor Jesucristo, te pedimos, Señor, que solo hable tu bendita voz, Señor, de todo aquello que no exalta tu santo y poderoso nombre, Señor, y molesta, que todo aquello, Señor, contrario a ti, Señor, sea quitado, y que seas tú, Señor Jesucristo, hablando a través de mí, Señor, y no yo, que seas tú, Señor, hablándonos, mostrándonos, Señor, y trayendo tu palabra, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. Amén. A esto lo titulé Humillarse ante Dios, despojarse del orgullo y la altivez. Este es un tema y es algo con los que todas las personas cargamos. Esto es algo con lo que Dios trabaja en nuestra vida, en diferentes etapas de nuestra vida, y dependiendo cada uno va a ser en una época distinta de su vida, pero todos tenemos que trabajar con nuestro orgullo y la altivez. Y le puse despojarse del orgullo porque encontré un concepto que dice que es quitarse algo que le acompaña, que lo cubre o que lo completa a usted como persona. Entonces hay cosas que tal vez nos acompañan, nos están cubriendo o están siendo, usted siente que esa área de su vida o esa forma de ser o carácter lo completa, pero en realidad es algo negativo que le está dañando, pero no lo ha logrado percibir. El primer versículo que vamos a ver es Ezequiel 28, 12 al 19. Y con esto quiero compartirles, ahí lo tienen, con esto quiero compartirles para que se entienda que el primer pecado no se cometió aquí en la tierra, fue por un arcángel y fue en el cielo. Ahí fue donde se cometió el primer pecado y podría pensar que desde ahí se comienza a derivar la raíz de todos los pecados. Este arcángel, su nombre era Lucifer antes de convertirse en Satanás. Y este arcángel cayó por su orgullo, ¿verdad? Cuando el orgullo entra en el corazón del ser humano, reina Satanás. Este es el pecado original y posiblemente este da espacio a todos los demás pecados. La táctica principal de Satanás es inducir al humano a una condición de orgullo, y puede estar seguro que posiblemente este sea el único pecado del cual Satanás no le va a hacer sentirse culpable, sino que usted también se sienta orgulloso. Las personas orgullosas por lo general siempre van a tener dificultades en ciertas áreas de sus vidas, y de una manera sencilla es una forma como el enemigo puede tomar derechos legales en su vida sin usted entenderlo por falta de conocimiento ni comprenderlo. En este versículo dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti. En el día de tu creación, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego en medio de ti
el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Claramente inicia refiriéndose al rey de Tiro, pero sabemos que aquí no está hablando, el Señor no está hablando de un hombre humano, sino está hablando de un hombre invisible, y se refería a este arcángel que es el príncipe de las tinieblas, ¿verdad? Muestra con claridad que él fue creado por el Creador, que es Dios. Entonces, el que es creador no puede ser creado porque es Dios, pero el que fue creado quiso ponerse a la altura del Creador, y eso ningún hombre espiritual, ningún hombre invisible o visible podrá llegar a esa altura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que aprender cómo humillarnos delante del Señor y despojarnos del orgullo. El orgullo es algo que daña a muchas familias. He visto personas en la práctica orando por ellos que cuando se trata de confesar los pecados hacen una leve pausa porque no les salen las palabras, con su boca no se puede abrir, porque no pueden confesar el pecado. Tal vez la persona está en una condición, está en fornicación, por ejemplo, pero la persona uno ya en la oración y uno le dice que repita el pecado y uno se lo explica cómo es. La persona tarda unos ciertos segundos si lo hace o no. ¿Por qué? Porque el orgullo no le permite a la persona despojarse de eso, enfrentar esa realidad espiritual que lo está agobiando. De hecho, muchas familias han sido destruidas por el orgullo, matrimonios, relaciones de hijos con padres, en la iglesia, relaciones de un pastor con una oveja, simplemente por el orgullo, ¿verdad? En la práctica hemos visto también algunas familias tal vez deciden ir a un paseo, van de un paseo, a última hora antes del paseo hubo alguna discusión, y el orgullo de esa persona, la persona quiere ir al paseo, está deseando ir, pero por orgullo dice que ya no hay, se queda en la casa, se queda triste, solo, ahí haciendo nada, pero por orgullo no fue, pero se queda con esa mala emoción de que sí quería estar en ese paseo. No sé si a alguno les ha pasado eso. En 1 de Pedro, el siguiente versículo es 1 de Pedro 5 al 6, dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Puede darse cuenta con esto que una persona orgullosa, altiva, arrogante o con soberbia, por más elocuente que sea su oración, por más elocuente que sean sus palabras, por más todos los días que ayude, que ore, realmente notamos que hay una oposición. Y no es que Dios no esté para escuchar o no quiera escuchar, sino es que eso es un pecado oculto que está separándole de Dios, porque tenemos un Dios que es santo. Debido a eso crea una barrera. Y el único remedio es humillarnos a nosotros mismos. No se trata de que los demás nos humillen, no se trata de ese tipo de humillaciones, sino es decido humillarme ante Dios. Decido reconocer quién es Jesucristo en mi vida, en el universo, en el mundo, ante las personas, y que en el Señor no soy nada, no puedo nada, y dependo absoluta y totalmente de Él. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Mi consejo es: no le pida a Dios que lo vuelva humilde,
porque eso es algo que a usted le toca hacer de su propia cuenta, es algo que usted tiene que trabajar. Si usted le ora a Dios, Señor, hazme humilde, posiblemente lo vaya a poner en una situación o circunstancia bastante humillante que lo haga volverse humilde de una manera bastante dolorosa. Y esa es la realidad. No creo que sea necesario, si usted dispone su corazón, esa situación, si usted dispone su corazón y se humilla ante Dios, el que es humilde de corazón siempre tendrá a Dios como su guía. Uno de los ejemplos más claros que yo encuentro en la Biblia eran José y eran Daniel. Estos dos personajes siempre me impresionan cómo fueron con el Señor. En este capítulo de Lucas 14:11 dice: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cuando decide humillarse a sí mismo, callando, evitando un mal momento, una disputa, incluyendo en lo más íntimo, porque cuando todos estamos aquí nos vemos bonitos, pero lo principal es en nuestro hogar, cómo somos nosotros, ¿verdad? Si usted quiere conocer un poco más de Víctor, no me pregunte a mí cómo soy yo, porque yo le voy a decir las mejores cosas de mí. ¿Ya? Mejor pregúntele a mi esposa y ella le dirá. Un profesor en la universidad nos contó que él iba a ordenar a un hermano como ministro, y bueno, puedo contarlo porque nadie lo conoce y nadie sabe quién es. Entonces él dijo: yo tengo que ir a comer con ellos, yo tengo que ir a la casa de ellos, yo tengo que ir a compartir con ellos. Y él se autoinvitó a ir a almorzar con ellos a la casa de ellos. Cuando él llegó, ya estaban en la mesa de su hogar y él le dijo: yo voy a ordenar a su esposa como ministro. Le dijo a la esposa: ¿usted qué opina? ¿Sí o no? La señora se puso a llorar y le dijo: no lo ordene, hermano, él no puede ir como ministro. O sea, cuando él me contó esto, y ahorita que se nos cuenta, eso me da vergüenza ajena, porque imagínense un momento como esos, donde una persona, el orgullo es algo oculto, es un pecado que tenemos que trabajar por nosotros mismos. Pero la bendición de Dios es que si nosotros nos arrepentimos y nos humillamos, el Señor vuelve su rostro hacia nosotros y nos levanta. Eso es lo poderoso que tiene Jesucristo, que es un Dios de misericordia y de amor. Este ministro, pasados 3 meses, la esposa fue y habló con el pastor y le dijo: hermano, ya lo puede ordenar. Entonces, imagínense, ¿verdad? Eso fue lo bueno. El Señor dice que Él honra a quienes le honran. Él se humilló no solo con Dios, se humilló con la persona con la que Él comparte, con la que lo ve, con la que convive, porque como decir, amo a Dios, pero no amo a mi prójimo, dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, Él se humilló, empezó a honrar a Dios y Dios lo honró públicamente. Un ejemplo claro, eso es un ejemplo que les doy de la vida real. Tengo 2 ejemplos bíblicos. Los pasajes son un poquito extensos, pero un ejemplo claro que quiero usar es el primer rey de Israel, el rey Saúl. Cuando tenemos que tener mucho cuidado con eso también, yo pienso desde mi punto de vista, lo valoro, lo recuerdo y le pido sabiduría a Dios para orar por eso, porque iniciamos humildes, pero tenemos que tener mucho cuidado en el camino, en el pasar del trayecto de la vida, no llegar a volvernos orgullosos o altivos por lo que sea, que Dios nos dé un título, un estudio, una posición, más dinero, montar una empresa, lo que sea, ¿verdad? Este rey era un hombre muy humilde y Dios es quien quita y quien pone. El Señor vio a Saúl y dijo: lo voy a ordenar como rey de Israel, primer rey de Israel. Pero el orgullo de Saúl lo llevó a la desobediencia, la autosuficiencia y posteriormente a su caída, convirtiendo el liderazgo humilde, aquel liderazgo que esas personas siguieron,
como muchos liderazgos congregacionales, ministeriales o seculares, convirtiendo ese liderazgo humilde inicialmente, con el pasar del tiempo, se volvió una arrogancia, altivez y rechazó la corrección, priorizando su propia voluntad antes de obedecer la voluntad de Dios. Saúl cometió muchísimos errores a causa de su orgullo. Por ejercer la autoridad terrenal como rey, entonces él empezó a hacer lo que él quería y se olvidó quién lo había puesto ahí, se olvidó de Dios y empezó a hacer a Dios a un lado, pensando en que las decisiones que él tomara eran respaldadas y eran las que Dios quería, pero sabemos que eso no fue así. Comenzó humilde, pero el poder y la ambición alimentaron su soberbia, llevándolo a ignorar la voluntad divina de Dios. Esto llevó a que Dios rechazara a Saúl y le dijo: tu reino es arrebatado, eres quitado. Y sabemos que se fue transferido al rey David. Su historia es una advertencia sobre cómo la humildad puede transformarse en soberbia y cómo el orgullo corrompe el liderazgo y la relación con Dios. Al siguiente capítulo, 1 Samuel 16:14, dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Entonces, no solo es apartarse. Hoy en día podríamos decir que el que se aparta de Dios, pues si decide apartarse, pues puede perder la salvación, ¿verdad? Eso de que ya le entregué mi vida a Cristo, como algunas doctrinas, que le entregué mi vida a Cristo, si es salvo, siempre salvo, haga lo que haga, ya soy salvo, pues hay que tener muchísimo cuidado porque eso no es así. Vemos la consecuencia de ir en contra de Dios puede ser muy grave. Tanto así que Dios no era Él quien lo castigaba, pero Dios es Dios, Él es quien ordena, y un espíritu lo hacía. Era castigado, era atormentado por la desobediencia, porque donde está el orgullo entra la rebelión, que es la rebeldía, y este orgullo pasó a convertirse en rebelión y pasó a ser una persona rebelde. Entonces eso es un ejemplo de cómo una persona puede iniciar humilde y puede terminar mal, porque en el camino su corazón se enalteció. Otro ejemplo bíblico que nos arroja luz en las escrituras sobre este tema es el rey Nabucodonosor, para la época de Daniel. Este rey fue puesto por Dios también, y Dios le entregó todos los imperios en el momento, incluso Jerusalén. Él sabía que Dios lo había puesto en sus manos, y él sabía que Jerusalén se le había entregado a él y que él la iba a destruir. A él se le había dado. Pero después de que se cumplió la palabra de los profetas, el rey Nabucodonosor manifestó su orgullo y su arrogancia al atribuirse a sí mismo todos los logros de su imperio, ¿verdad? Olvidando que Dios le había dado ese poder. Esto lo lleva a ser humillado por Dios mismo, quien lo expulsa entre los hombres y lo hace vivir como un animal por 7 años. Entonces, en este caso, Nabucodonosor fue humillado a tal grado de que vivió como un animal, literalmente, en el bosque, en el césped, dormía, se mojaba bajo la lluvia, todo eso. Un castigo donde quedó como loco durante 7 años, hasta que en un momento de su vida él reconoció el poder de Dios. Es en ese momento donde, pasado ese tiempo, él entra en sí, se humilla, reconoce la soberanía divina de Dios, y es ahí donde Dios le dice: como has entendido, o sea, es en ese momento donde Dios vuelve su rostro a él instantáneamente. Dios no está lejos de ninguno de nosotros, Él está lo más cerca posible. Yo siempre digo a las personas: Él está más cerca que su aliento. Póngase la mano en su boca y sople. O sea, está en su interior, está en sus entrañas. Dios está cerca, pero nosotros tenemos que humillarnos
para ese instante, solo un segundo, y Él va a escucharnos cuando Él ve ese corazón humillado. Es aquí donde Él se humilla y su pecado, que fue el orgullo, por atribuirse la sabiduría y fuerza propia, a través de esto fue rechazado. Pero cuando Él reconoce a Dios como el Dios Todopoderoso, es ahí donde Él dice: tu reino es restaurado y será mejor que como era antes, hasta el día que falleció. Eso lo encontramos en Daniel 5, 20 al 21. Que ese lo vamos a leer. Dice: mas cuando su corazón se ensordeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierro le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él a quien a él le place. Por eso es que, por este versículo, es que yo le digo a usted que yo no le recomiendo que usted le pida a Dios que lo vuelva humilde, porque no va a pasar como algo que de pronto usted, ya ahora soy humilde. No, eso tiene que nosotros conscientemente, nosotros mismos tenemos que trabajarlo en lo íntimo, y eso conlleva en algunos casos donde usted tenga que callar aunque usted quiera hablar, donde usted tenga que callar aunque usted quiera defenderse. Y yo se lo digo que yo lo he hecho muchas veces y hasta he llorado, pero después me siento mejor, porque dije, mejor palabra es la que no se dice. Entonces usted se humilla, pero aquel poderoso Dios que es nuestro Señor Jesucristo, que ve en lo profundo de su corazón, hace que todo en lo físico, en lo terrenal, se mueva a favor suyo. Y cuando usted ve esa carga, eso que parecía una carga que usted solo la ha puesto en Él, eso es removido, eso es quitado. Después usted siente esa libertad y ese gozo, esa alegría. A mí me ha pasado. Y otro versículo, otro capítulo es Daniel 4, 30 al 35, que también nos deja un poco comprender este tema, y también ver cómo una vez que nosotros nos despojamos de esa altivez que algunas veces ocupamos de Dios y otras no. Y eso se lo digo porque también lo he visto en la práctica. He visto personas, venir a la iglesia, y no necesariamente a esta. He visto personas llegar a la iglesia de Cristo buscando la solución, que se les resuelva algo. Vienen enfermos y han visitado 10 iglesias, vienen a esta, pasan un mes, 2 meses, no hay nada, me voy. Eso no va a pasar, porque lo que anda buscando es una sanidad. Sí, Dios es el Dios de los milagros, pero está buscando una sanidad milagrosa. Si dependiera del hombre, si dependiera de mí, que Cristo dijo, ¿por qué me dices bueno? Si bueno solo es el Padre, no hay hombre bueno. Pero digamos que realmente uno diría, si fuera por el hombre y estuviese en la decisión de uno dice, pase a todos los que están enfermos para sanarlos ya, y se van sanos. Pero no depende de uno, depende de Dios. Entonces nosotros tenemos que humillarnos al Señor, para que cuando yo hago lo que yo tengo que hacer de mi parte, con conocimiento como hijo de Dios, para glorificar su nombre y que Él sea exaltado, y que de aquí, si la sanó, ella se vaya exaltando y glorificando a Dios. Porque Víctor dijo, ella fue, pero Víctor oró a Cristo. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que el Señor nos ha mandado, que es a orar. Usted no ponga una barrera entre usted y Dios. Usted solo ore por las personas, haga lo que tenga que hacer. Yo le digo a la gente, yo soy un testigo ocular, yo solo oro por la persona y estoy viendo a la expectativa qué está haciendo Dios, porque yo no sé qué va a hacer. Entonces yo solo lo hago. Pedro en las escrituras, Pedro pasaba y le decía, levántate en el nombre de Jesucristo. Paralítico se levantó. ¿Qué oración más corta? Digo, nada más le digo que la acción,
y lo Señor en el nombre de Jesucristo. Sé sano en el nombre de Jesús y ya. Entonces, nosotros no tenemos que quitar la barrera del orgullo y de la altivez, y también quitarnos la barrera de que somos nosotros los que vamos a hacer algo. Tenemos que dejar que Dios lo haga y ser testigos oculares de lo que el Señor va a hacer. Este pasaje es un poquito extenso, pero solo lo voy a leer porque es como este rey glorifica a Dios. Dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino la voz del cielo. El Señor le habló desde el cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te alojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre aquel rey. Fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Él lo entendió después de 7 años de esa condición espiritual. Lo entendió. Tal vez hoy actualmente no hay nadie viviendo como los animales, pero hay muchas personas pasando enfermedades que pueden ser de la carne o espirituales. Pero ¿por qué no intentarlo? Vamos a lo mismo. Cuando usted ora por la persona, solo tiene que intentarlo. Igual es, usted tiene que despojarse de ciertas cosas, pedirle al Espíritu Santo, que es el que convence, lo va a convencer de su pecado, de que tiene usted que confesar y de que tiene que arrepentirse y despojarse, para que usted en ese momento pueda entrar en esa conexión directa con Dios. A partir de ese momento, este fue un rey hasta el día que Dios nos llamó a su presencia, que vivió con Cristo. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. El orgullo precede a la caída. La humildad es esencial para reconocer la soberanía de Dios y recibir su gracia. Nuevamente tengo Lucas 14:8-10. Este versículo dice: cuando fueres convidado, y este versículo lo anoté porque Jesús es muy práctico. Jesús no quería poner algo tan complicado que no lo entendieran sus discípulos y que nosotros, que seguimos siendo sus discípulos, no lo fuéramos a entender. Jesús siempre fue muy práctico, todo quería hacérselo ver y que lo captaran de la mejor manera. Y él dice: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, aunque te hayan invitado. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a aquel. Entonces comienzas con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, tú que estás allá, no, este es su lugar, venga, siéntese aquí, ¿verdad? Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Eso es una forma muy práctica de cómo Jesús le dijo a los discípulos, les estaba enseñando humildad. Manténganse humildes. Les demostró, siendo él mismo el mayor ejemplo, Jesucristo siendo el Rey del Rey, el Dios Todopoderoso, millares de ángeles invisibles a los ojos del ser humano
en esa cruz y nada más estaban esperando una orden del Creador, del que los creó a ellos, del Todopoderoso. Si hubiera desatado, quién sabe, la tierra se hubiera desmoronado, quién sabe qué hubiera sucedido, pero él prefirió humillarse a sí mismo. Pablo, en la carta de Filipenses 2, del 6 al 11, Pablo nos comparte: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de hombre, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, Satanás, siendo una criatura, quería igualarse a Dios, quería obtener lo que a él nunca le correspondería. Se enalteció, su corazón se llenó de orgullo, y él dijo: yo voy a ser igual que el Altísimo, yo soy el que me voy a poner ahí. Se enalteció y por eso precedió a la caída. Cuando el trono, por derecho divino, le pertenecía a Jesucristo. Y Jesús nos mostró en este versículo 7 pasos diferentes. Jesús se despojó de todo, menos del amor, porque fue por amor que Él se mantuvo en esa cruz por nosotros. Por aquello incluso que no habíamos nacido, ¿verdad? Eso aconteció hace 2000 años, más de 2000 años. Tomó forma de siervo, se hizo siervo siendo el maestro, se hizo semejante al hombre, descendió Dios mismo, el que creó todo el universo, decidió encarnarse y se puso al nivel de la humanidad. Se hizo en condición de hombre. Cuando veían a Jesús, cuando Él se hizo en condición de hombre, cuando veían a Jesús, no había nada físicamente hablando, nada de que permitiera ver aquella divinidad como el Hijo de Dios. ¿Verdad? Los hombres invisibles, la Biblia muestra que ellos sí lo notaban, pero en este caso no había, era un hombre humilde, era un hombre sencillo, normal, natural, al ojo humano, como soy yo. 5. Era un hombre humilde, fue carpintero, no creció en ningún castillo, ni fue proclamado rey en la tierra, ni tuvo todos los lujos que tienen los reyes puestos por el hombre. Fue un hombre sencillo, humilde, hijo de carpintero, y esa fue la profesión que él ejerció. También ahí yo diría que también tenemos que tener cuidado y no subestimar a las personas, ¿verdad? Obedeció hasta la muerte y vivió y murió como hombre. Y 7, la muerte en la cruz. Esa era la máxima vergüenza y lo más doloroso, tanto así que fue erradicado, ¿verdad? Hoy en día es la silla eléctrica, pero en ese tiempo la muerte de cruz era algo muy vergonzoso. A las personas las crucificaban públicamente en una de las entradas de Jerusalén. Bueno, yo me he ido, pero quiero ir a Jerusalén, quiero visitar muchos lugares de los que ya he estudiado. Los pastores sí han tenido esa gran bendición de ir, y quiero ir a ese lugar porque ya lo tengo en mi mente. ¿Cómo es? Ahí nos ponían y la gente pasaba y pues todo el mundo los veía casi desnudos y crucificados, y esa terrible muerte fue la que experimentó nuestro Señor Jesucristo para la salvación nuestra. Y también el Señor nos permite y nos comparte 7 pasos. El Señor
nos muestra que Él, siendo el máximo ejemplo, la máxima autoridad, Él descendió hasta lo más bajo. Y nos muestra 7 pasos este versículo, que como Dios lo exaltó. Lo primero es que Jesús fue exaltado porque cumplió con las condiciones para hacerlo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tuvo exaltación. Tercero, que toda rodilla en el mundo físico y espiritual se doblaría delante de Él. Cuarto, que los que están en los cielos, los que están en la tierra. Quinto, los que están debajo de la tierra. Y séptimo, que toda lengua confesaría que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Otro versículo que tengo para compartir esto, Segunda de Crónicas 7:14, nos muestra 4 pasos. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo aquí encontré, leyendo este pasaje, encontré 4 puntos clave. Dice: si se humillare mi pueblo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Humillarnos. Tenemos que humillarnos ante el Señor. Cuando usted llegue a su casa, usted puede hacer esta práctica. Usted se puede encerrar en el cuarto y a solas con el Señor, usted puede decirle: Señor, trae memoria todos mis pecados, de los que me acuerdo y los que no me acuerdo, y ábrase, despójese de ese orgullo y confiéselo, porque el orgullo nos separa de confesar los pecados. Al segundo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar. Entonces, ¿qué es lo que les dije hace un momento? Oramos y sellamos, como dice Juan 14:14, todo aquello que diga en mi nombre será hecho. Sellamos nuestra oración en el nombre de Jesucristo. Tercero, y buscar en mi rostro. Dentro de esta humillación, nos humillamos a nosotros mismos y vamos a buscar el rostro del Señor. Cuarto, se convirtieren de sus malos caminos, y entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces, usted tiene que confesar los pecados. Se convirtieron de sus malos caminos, entonces Él lo dirá. Usted tiene que decirle: Señor, yo he pecado, confieso la mentira como pecado, confieso el robo como pecado, confieso el adulterio como pecado, la fornicación como pecado. Tiene que despojarse, no lo tiene que: Señor, perdón. Hay gente que ora: Señor, perdóname por todos mis pecados. Le da pena confesar, despojarse, y eso va más allá. Eso es en el orgullo que hay en el corazón, que la persona no ha decidido de corazón humillarse ante Dios para ser totalmente perdonado. Y para ir terminando, primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confiesa sus pecados, usted será perdonado y será lleno del Espíritu Santo. Pero si usted no confiesa sus pecados, aún estando en la iglesia, aún habiendo declarado y hecho la oración de fe y aceptando a Cristo, y su nombre ya está escrito en el libro de la vida, porque si la Biblia dice que así es como aceptamos al Señor y pasamos a ser parte de la familia de la fe, hecho está. Pero que no vaya a terminar sus días usted con pecados ocultos, o tal vez con alguna consecuencia que está siendo trabajada en su vida, que es espiritual, pero que no ha sido ni liberado, ni sanado, ni restaurado, porque la condición es espiritual y usted no ha dado espacio para que eso se dé a causa del pecado. Pero dice: si usted no confiesa sus pecados, usted va acumulando una carga que cada vez se vuelve más y más pesada. Y estas personas sienten que sus oraciones no son escuchadas, no se sienten perdonados y sienten que no han recibido sanidad, ya sea física o del alma.
y también se sienten atados espiritualmente. De hecho, yo he encontrado en la práctica a algunas personas, y esto lo comparto. Algo de lo que hago cuando oro por una persona enferma, lo que hago es guiarle una oración de perdón, para que la persona perdone, suelte. El Señor me hizo ver que muchas, no todas, de las enfermedades, la raíz ha sido a causa, a falta de perdón. ¿Qué lleva a que una persona no perdone? El orgullo. El orgullo evita que una persona, al recibir el perdón de alguien y aislar a esa persona, y el orgullo también evita que usted decida perdonar de corazón a aquella persona que le hizo daño, lo maltrató o lo que sea que le haya hecho. Es un acto de humillarse a uno mismo. Y en esta clase de humillación vamos a obtener perdón, salvación, gracia y favor. Pasamos al siguiente. Y puse esta frase: es mejor perder el orgullo por la persona que amas que perder la persona que amas por el orgullo. Y esto lo he visto. Muchas personas han perdido a la persona que aman porque simplemente quieren que las cosas sean como dice, como se hagan, o no quiere perdonar porque es tan orgullosa la persona que prefiere perder a aquella persona que ama con la que quiere estar en vez de despojarse del orgullo. Que esto no nos pase a nosotros, ¿verdad? Y por último puse otra frase también, una frase que leí de John C. Maxwell, que dice: hay dos tipos de orgullo, el bueno y el malo. El orgullo bueno lo representa nuestra dignidad y autoestima, pero el orgullo malo es el pecado mortal de superioridad que huele a presunción y arrogancia. Entonces, y siempre lo he dicho, después lo he escuchado, siempre he dicho: una persona humilde cabe en todo lado. Y eso usted lo va a ver. Si usted es humilde, siempre le van a abrir las puertas de todo lugar para dormir, comer, compartir, llevarlo en el vehículo. Pero una persona arrogante y orgullosa, nadie la quiere andar, nadie quiere caminar con esa persona. Por eso es algo que nosotros tenemos. Yo los motivo con esta enseñanza a que ustedes se humillen ante Dios, a que ustedes se vuelvan humildes de una forma sencilla e inconscientemente. Si alguno, ya aquí termina esta enseñanza, si alguno quisiera, podemos hacer una oración y que usted la pueda repetir, porque la Biblia dice que orando, confesando con nuestra boca, creyéndolo en la mente y en el corazón, es como nos despojamos, ¿verdad? Entonces yo los motivo a que ustedes la repitan. Vamos a hacer una oración simple, sencilla, corta, pero muy poderosa, que le va a ayudar a usted a cambiar esta condición, si usted en lo íntimo y en lo oculto y más profundo de su corazón lo está pasando. ¿Está bien? Vamos a iniciar. Señor Jesucristo, te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Yo reconozco, Señor, que sin ti no puedo hacer nada. Decido humillarme ante ti. Me humillo, Señor, reconociendo que dependo totalmente de ti. Que de ti, Señor, dependo en todo, porque por ti estoy vivo, por ti respiro, por ti tengo familia, por ti tengo trabajo, por ti tengo salud, por ti tengo vida, favor y gracia. Todo proviene de ti, Señor. Que mi vida sea para glorificar tu nombre en todo lo que yo haga, y donde sea que yo vaya, y en todo lo que hable. Me despojo del orgullo, me despojo de la altivez. No la quiero, renuncio al orgullo, no lo quiero en mi vida, lo quito de mí, de mi mente y de mi corazón. Que sea limpiada mi mente y mi corazón en el nombre poderoso de Jesucristo. Y yo te doy gracias, Señor, para que tus frutos sean los que gobiernen mi mente y mi corazón. Gracias, Señor, por limpiarme. Amén.
Thank you.